La primera pregunta, que es casi la que se hace siempre, pero no por eso deja de ser interesante, creo yo, porque cada autor no nace teniendo, pues por ejemplo, ya de mano los tebeos que estábamos viendo antes tuyos ahí de Sirenas de Gotham, tiene que salir de algún sitio. ¿Cómo era ese Andrés Guinaldo de hace unas poquitas décadas, de allí en Segovia? No sé, eres de esos niños que están siempre dibujando, como nos contaba hoy Bernard Chan, que dibujaba hasta en las paredes de casa, o al contrario fue una especie de cosa más tardía, no sé, cuéntanos. No, eso es verdad, sí que era uno de esos críos que dibujaban y tal. Lo que pasa es que lo mío es muy particular y muy curioso, porque yo apenas he leído cómics cuando era crío, quitando Mortadelo y Filemón, Tintín, Asterix, lo típico, pero por ejemplo, el cómic americano de superhéroes, nada. Ya te he comentado hace un rato que no había ni tienda de cómics en Segovia, que es de donde yo soy. Así que y yo no iba tampoco a clases de dibujo, supongo que es algo que uno nace con ello y puede desarrollar, pero yo no desarrollé ni estudié nada de eso. En realidad sí es algo mucho más tardío, yo iba para otra cosa, iba para director de cine, de hecho estudié para eso. ¿De verdad estás poniendo eso? Bueno. Es que es horrible, pero bueno. Así que sí, es una vocación más bien tardía, sí. Director de cine, no sé, cuéntanos un poco esto, que empezaste a estudiar cine y... Empecé, bueno, no soy un poco buena perdida, empecé con publicidad, pero básicamente era lo que me daba la nota, o sea, tampoco te creas que no me interesaba demasiado. Pero siempre me ha gustado el cine y siempre he querido ser director, de hecho, supongo que lo tengo ahí todavía en mente. Pero claro, estudiando cine te das cuenta que levantar un proyecto es muy complicado, muy costoso además. Y también me di cuenta de que me gustaba más el cine que hacer cine, es más complicado. Pero a través de estudiar cine empecé a hacer muchos storyboards para amigos y para largometrajes y cortometrajes. Y lo mismo, es verdad que siempre dibujaba, o sea, nunca dejé de dibujar, pero claro, nunca pensé que iba a ser a nivel profesional. Y al ver que la salida del cine era muy complicada, pues a través de ser un currito del dibujo rápido con los storyboards, pues me pensé, digo, bueno, pues puede ser una salida. Y empecé a ser un poco, a buscarme la vida como dibujante de cómics, sí. O sea, que es una trayectoria un poco extraña. El cómic llegó a mí, no yo al cómic, una cosa... ¿Y qué hiciste? ¿Empezaste a mandar portafolios, claro, editoriales, como españolas, americanas? En principio tenía claro que si quería vivir de esto, que al principio era casi como más que una vocación, una necesidad, porque hay que vivir de algo en esta vida. Pensé que sería más fácil, bueno, claro, es una temeridad decir esto, pensé que era más fácil trabajar para el cómic americano, porque se ganaría más dinero, obviamente. Y sí, gracias a internet empecé a mandar dibujos, pero sin saber apenas inglés ni nada por el estilo, empecé a trabajar en editoriales pequeñísimas, o casi unipersonales en algún caso, alguien que quería poner dinero y se montaba su propia editorial, o sea, una cosa muy... Y estuve así varios años, estuve como 5 o 6 años publicando con ellos en Estados Unidos, yo desde mi casita, publicando en Estados Unidos, pero claro, con un salario mínimo, o sea, una cosa muy... O sea, que en principio me costó. Y veía que la cosa no avanzaba y me resultaba... Siempre pensé que sería como imposible que me fueran a coger en sitios como en Marvel o en DC. Yo lo mandaba igual, siempre mandaba portafolios y todo eso. Pero vi que yo por mi cuenta no iba a salir. Así que pensé, también de forma temeraria, porque no tenía ni idea, que a lo mejor había alguien que se dedicara a esto como agente y que llevara dibujantes. Y sí, encontré ahí a David Macho, que en aquella época yo creo que era el único que había, ahora hay más. Sí, había unos cuantos. Había unos cuantos más. Y a través de él, pues mira, esto es lo que hago y tal. Dice, bueno, pues voy a tener que pulirlo un poco porque ya he visto los niveles desde el principio. Pero tú eres ya un autor publicado, ¿sabes? Sí, pero en editoriales, pues, pequeñas. Diego, por favor, la puerta déjala abierta, que sí que entra...
Sí, sí, por ejemplo, esto que estás poniendo es el Pistol Fish. Pistol Fish, sí. Sí, se publicaba. No, no, todo lo que dice se publicó, eso es verdad. Y no sé, supongo que las ventas serían mínimas. Y mientras pulía mi estilo y iba presentando portafolios mejores para Marvel y DC, pues mientras me dedicaba a estas. Y me daba tiempo para todo, mira. Y me acuerdo que me dijo David, te han mirado el portafolio de DC y dice que eres un artista, pero para un año. Lo que te estás haciendo ahora, en un año sí mejora. Y un año exactamente después sí, publiqué en Marvel. Volviendo un poco al tema de la gente y David Macho, ¿dónde encontraste un apunte en Barcelona? Por internet, por internet. No, yo no iba a ningún salón, no tenía portafolio, de hecho, no, era todo a través de internet y a través de no sé qué página era, página web, encontré su dirección y me arriesgué. Y dije, bueno, pues por correo, oye, hola, soy un tipo que hace esto. El tema de la gente es algo que hemos hablado, no necesariamente de Macho, sino bueno, de cualquier otro de los que hemos hablado aquí varias veces con otros dibujantes que han estado ahí sentados donde estás tú, y algunos pues los recomiendan muchísimo, otros dicen que quizá para el principio pero luego no. ¿Cómo nos contarías tu experiencia con David? ¿Sigues con David? Sí, con David. Bueno, eso es cada uno, eso es verdad. Es que, por ejemplo, mi inglés es muy malo, o sea, yo no podría ir a convenciones por mi cuenta a Estados Unidos y hablar con ellos. Bueno, con cervezas demás, mi inglés es más fluido, pero aún así. Y no, a mí me viene muy bien tener una gente, eso sí. Y luego sí, conozco gente que piensa eso, que primero la gente y luego ya si tienes ganas de ir por tu cuenta, no te apetece pagar ese 10%, pues te vas a la aventura tú solo. Yo estoy muy contento con David, la verdad. No tengo ninguna pega. Hay épocas que trabajas más, épocas que trabajas menos, pero si vas por tu cuenta va a ser un poco así también. De aquellos trabajos anteriores a tu contacto con David en Avatar, por ejemplo, sí. A mí me llama mucho la atención porque es un autor que me gusta muchísimo, es George R. Lansdale, que hizo como varias miniseries basadas, yo no sé si era guión suyo o si era una cosa que otra había hecho guión basada en novelas de Lansdale. Yo creo que era, yo a lo mejor tenía la licencia de lo que es la novela, pero no sé si el guión era suyo exactamente, venía el nombre de él, pero vamos, voy a suponer que quizá no era guionista de día a día, o sea, yo nunca me relacioné con él por correo. No sé si él era, o luego tenían ahí, digamos, un par de negros que hacían el guión ya de campo. Pero sí, me acuerdo de aquel cómic y me gustó bastante. Bueno, ahora el dibujo es insostenible, pero la verdad es que de hecho, muchos de aquellos cómics lo miro ahora con perspectiva y me sorprende que se publicaran, la verdad. Sé que es un poco autocrítico, pero la historia era divertida, era una pasada. Bueno, sí, si te gusta entenderás por qué. Sí, además las imágenes que hemos visto de ello pues dan un poco de lo que iba a esa historia, muy el asistido loco que tiene el autor. A ver, y en aquella época que estabas pues intentando a ver si salías de estas editoriales pequeñas y entrabas en las grandes, ¿en qué te fijabas de los autores americanos? Porque nos había dicho que tú de pequeño no leías mucho cómic americano, pero en esta época ¿tenías algún rol, alguien que dijeras, pues quiero tirar por aquí? A ver, lo que es que no tenía ahí como un referente. A mí, por ejemplo, me gustaba uno, bueno, me sigue gustando, que es Travis Charest. Pero claro, es como lo que uno quiere llegar a ser y nunca va a ser. Pero no buscaba un estilo concreto, era ir mejorando lo que hacía. Es así. Yo, de hecho, no sé si tengo un estilo. Es hacer lo que sé e intentar mejorar cada vez, pero no tenía referentes. Pero no por nada, es por eso mismo, porque no había leído muchos cómics. Entonces no tenía esos referentes tan presentes. Bueno, volviendo... Luego, otra cosa es que uno ve mis dibujos y alguien que sepa mucho más que yo dirá, pues mira, este va más por este lado que por el otro, pero es de forma bastante inconsciente.
Volvemos un poco a aquello, le entregas, lo que nos comentabas antes, le entregas tus, bueno, reseñas, Sí, portafolios, eran portafolios, 4 páginas, 8 a David páginas. Macho, y David Macho dice que en DC dicen que no estás preparado, sigues trabajando, me imagino. No, porque me dijeron que no estaba preparado en aquel momento, pero que sí que fuera enseñando más y que fuera puliendo los defectos y mejorando. Y como ya te digo, como estaba además trabajando en las otras editoriales, casi me valía de entrenamiento constante. O sea que sí, iba mejorando, pues oye, mejora el trazo, las sombras por aquí, mejora, y así, un año enterito, que me tiré. Mira, eso que está, es justo lo primero que hice. Esto ya es Marvel, sí, es el hijo de Hulk. Con Paul Jenkins. A Paul Jenkins lo que pasa es que le gustó mucho mi trabajo y fue casi él el que convenció a la editorial para que me diera la oportunidad. Estoy muy agradecido con Paul, luego lo he conocido, es un tío cojonudo. Sí, lo tuvimos aquí hace años, sí. Sí, buen tipo, desde luego, buen guionista. Y lo que pasa también que esto está hijo de Hulk, pues se entiende ser hijo de Hulk, pero que tiene un ambiente quizá un poco superhéroe, que es un poco superhéroe. Sí, no. Casi como un TVO como de ciencia ficción. Sí, si no es por Galactus, nadie dice que este forme parte del universo de Marvel, claro. ¿Cómo te sentías? ¿Te sentías cómodo? Claro, yo, a ver... ¿Hubieras preferido ya de mano ir a hacer a alguien con capa? O... No. De hecho, me gusta casi más este tipo de cómics que el de superhéroes, pero bueno, uno hace lo que le manda. A ver, yo soy consciente de dónde estoy y dónde trabajo, sé la importancia. Pero claro, al no haber sido un friki de los cómics desde pequeño, no tenía ninguna carga. O sea, yo conozco casos de dibujantes que la primera oportunidad que tuvieron para trabajar en Marvel y en DC, pues se bloqueaban y decían, joder, es que ahora voy a trabajar en Marvel y en DC. Y yo eso no lo tenía tan presente y estuve bastante suelto en este nuevo. La verdad es que muy cómodo. Lo veía casi como un juego, que decía, coño, estoy ahora... Sobre todo, claro, punto de vista económico, era pasar de lo que ganaban estas pequeñas a esta. Y dice, joder, a ver si me voy a poder ganar la vida con esto. Y la verdad es que era emocionante, pero bien, en ningún momento sentía ni presión ni nada. Y tenía miedo por eso, porque claro, mis fechas de entrega con las pequeñas no eran esto. Esto aquí un nivel de exigencia bastante importante. Y aún así no, la verdad es que me sentí bastante suelto. Sí, claro, porque es lo que tú dices, no es lo mismo la presión que te puede meter en una pequeña que en una de estas editoriales. Aunque es curioso que las editoriales son más pejegueros que... Cambian esto, cambian eso, y en Marvel y en DC siempre dejan, al menos en mi caso, bastante libertad creativa. ¿Y luego cómo fue? Porque luego hiciste sí que un montón, un hockey, un Reino Oscuro, un parte de aquella serie de Namor, el primer mutante. Empecé, sí. ¿Fue un proceso que ya enseguida te fueron dando más números? Claro. ¿Hubo algún espacio entre ellos que No. dijiste, uy, esto no me llama más? Hubo un momento que incluso llegué a publicar en DC y en Marvel en 2 meses, y cosa que era algo alucinante. Digo, joder, me venía a trabajo, sí. Y yo creo que a pesar de que la mayoría de mis cómics han sido trabajados sobre todo para DC, es verdad que empecé en Marvel y yo creo que hubo un punto de inflexión, que es el de Namor, que hubo problemas ahí también con el guión, con el dibujo, no acabaron demasiado satisfechos y empezaron a mandarme menos cosas de Marvel, pero enseguida DC, o sea, no hubo tiempo no estuve en paro. Ni un día durante esos años. Y ya que tan pronto empezaste a trabajar con esas dos editoriales, las dos grandes, como siempre se llama, ¿veías diferencias sustanciales entre una y otra? No, la verdad es que no, ni en el trato con los editores, ni en el tipo de guión. Cambiaban algunas cosas, pero eso sobre todo por el guionista, no por la editorial. No, yo no vi ninguna diferencia, la verdad. Igual que los plazos eran los mismos, o sea que... No, la verdad es que no. Bueno, pues como tú decías, ahí en Marvel, después de hacer pues, alguna cosa de Enigma... Sí, ahí me pierdo porque es verdad que hubo muchos trabajos
no tengo ni lo recuerdo ya casi. Sí, la verdad que yo, bueno, investigando un poco para la charla, que quería buscar un poco la cronología, pero es muy difícil, porque lo que tú dices, seguramente muchas cosas iban superpuestas prácticamente. Además, cuando no tenía una serie entera, la cosa yo, al principio era coger todo, o sea, ahí sí que no hacía ningún tipo de discriminación. Entonces, por ejemplo, si no había una serie entera que me pudieran dar, pues sí ayudaba a otros dibujantes completando los cómics. Por eso muchos de los cómics que vienen en mi bibliografía, muchos son eso, bueno, junto a otros artistas, no series mías propias. ¿Y ahí te sentías cómodo? Sí, porque, a ver, yo no intentaba y nunca me lo pedían que siguiera, que yo no sé si eso es bueno o malo, pero bueno, eso es otra discusión, que siguiera el tono o el estilo del dibujante previo. Me cogían porque consideraban que era relativamente bueno y rápido, que eso siempre lo tiene muy pendiente y muy presente, perdón. Y no, yo seguía con mi propio estilo, aunque no tuviera demasiado que ver a lo mejor con el otro dibujante. Yo, por ejemplo, no me gustan demasiado ese tipo de cosas, porque al final el cómic se resiente y el lector nota esa diferencia, aunque no la tenga muy presente. Y para mi gusto yo creo que deberían vigilar más eso. Crear grupos creativos que si lo que quieres es una cohesión interna dentro de la historia, que tengan un mismo estilo o un estilo parecido, no un mismo estilo, pero un estilo parecido. Sin embargo, yo creo que muchas veces era, a ver, ¿quién está libre? Pues ponte tú. Y es así. Oye, ¿y recuerdas cuándo fue, perdón, que me alejo del micrófono demasiado? Ay, por cierto, ya que tenemos aquí esta maravilla de micrófono nuevo, en el momento que queráis hacer alguna pregunta, pues estamos totalmente abiertos a ello. ¿Recuerdas cuándo fue el primer cómic de los que tú has hecho, obviamente? Que cuando te llegó dijiste, porque claro, tú como dices al principio, pues estabas aprendiendo, esas páginas de Avatar no te gustan mucho, supongo que al principio de Marvel y de César, y bueno, esto pues lo puedo hacer mejor. ¿Cuándo fue el primero que cuando lo recibiste impreso dijiste, bueno, pues esto ya es una cosa muy... Pues el primero de Hulk, del hijo de Hulk. Al principio le ponía pegas, a ver, yo siempre que miro mis cómics, yo no sé si es una virtud o un defecto, lo que veo son los defectos. O sea, no me fijo en la virtud, veo algo que no me gusta y se te queda aquí y no me gustaba nada, por ejemplo, el color que me pusieron. Ahora lo veo y me parece la hostia, comparado con otros que me han puesto. Y fue el primero que dije, joder, pues sí, y además me acuerdo eso sí que lo vi con cierta ilusión, que me lo publicaron lo primero en tomo tocho, en cubierta dura y tal, tapa dura. Y cuando recibí eso dije, joder, pues sí, va a ser que ya estoy aquí metido, sí. Fue con el primero, sí, no tuve que esperar para sentirme ya ahí bien. A pesar de eso, pues miraba los defectos y lo he ido haciendo, porque hay muchos. Y esos temas que dices tú de colorista y tal, vamos, por lo que me parece en general no hay ningún poder del dibujante. Mira, ese es el ejemplo, por ejemplo. DC tira mucho de colores, para mi gusto, demasiado chillones. Y a mí no me gusta demasiado. Creo además que no le van bien a mi trazo. Me gustan más colores planos. Pero bueno, eso es cosa en general editorial. DC tira más de este tipo de colores que Marvel, por ejemplo. No, yo no procuro decirlo siempre. Oye, a ver si me puede bajar. Hay veces editores que te hacen más caso que otros. Ya que estamos viendo imágenes de esto de Gotham City, Sirens aquí, sirenas de Gotham, que lo estábamos precisamente viendo. Musas, perdón. Bueno, cuéntanos, ¿cómo llegaste a esta obra que ya estaba encarregada? Era por Dini, yo creo que era en Marx, había hecho, bueno, digamos, los primeros números, tú cuando llegaste a partir de... No me acuerdo, pero sí, por ahí. Que tenías que dibujar a 3 iconos importantes como Catwoman, Poison Ivy, Harley Quinn y todo esto, aparte de que salía Batman, Joker, un montón de personajes ya muy icónicos. ¿Cómo fue tu llegada a este proyecto y cómo te sentiste al hacerlo y todo esto? Ahí estaba metido Mike Mas, cuando estaba de editor ahí.
Y a Maymar siempre le ha gustado mi trabajo, entonces siempre que ha podido me ha dado oportunidades y estoy muy agradecido. Pues fue algo muy natural, además fue la primera vez que contacté con Raúl Fernández, el del tintador, que es yo creo que el que mejor me ha entendido mi trazo. Y la verdad es que muy bien, muy natural también. No había dibujado antes, no ya estos personajes, sino mujeres, sobre todo, no eran protagonistas femeninas, eran muy secundarias. Yo no creo que sea mi fuerte dibujar mujeres, es una cosa, me gusta más dibujar la fealdad. Encima, si tengo que dibujar a chicas guapas, ya es, yo no soy un Alan Hughes, perdón. Y bueno, al principio me costó, pero enseguida me sentí cómodo. Yo siempre, cada vez que me ha llegado algún trabajo, lo he tomado con, pues, alegría, no sé si es la palabra, pero con entusiasmo. Sabiendo ya dónde estoy, siempre he agradecido cada proyecto que me han dado. Nunca le he puesto pegas a ninguno. Y siempre le saco lo mejor, lo que más le pueda gustar y no pensar a lo mejor, pues eso, te voy a dibujar otra vez a ti y a ti, no. Lo tomo y me gusta. Siempre es curioso lo que dices, que no te sientes cómodo dibujando mujeres, porque no es que seas tú de esos dibujantes que hay que siempre los asocian con dibujar mujeres, pero me ha tocado un montón, sí, sí. No sé por qué, pero sí que he tenido muchos trabajos así, sí. Y luego hubo un cambio de guionista, creo que era Peter Calloway. Sí, no estoy seguro si solo hubo dos, pero sí, esos dos seguro, sí. Sí, se notó un poquito la diferencia, pero vamos, no, en referencia a mi trabajo no afecta para nada. Y luego medio comentabas antes arriba que estabas muy contento con la serie, la cancelaron por lo de... Sí, por lo de no 52, sí, fue el único motivo porque se vendía bastante bien. Ya te he dicho, me siguen llegando royalties, o sea que yo encantado, se sigue vendiendo. Pues también me gustaría hacerte un... Uy, espera. Ahora sí. Bueno, porque no te oigo igual. No me escuchas igual. Sí. Me gustaría hacerte un par de preguntas. Una, antes decías, vieron mi trabajo y dijeron, es un artista para dentro de un año. Me molaría que profundizaras en ello porque ahí se detectan un montón de cosas a nivel técnico que no son evidentes y que probablemente nos puedas contar. Y por otro lado, teniendo en cuenta que has estado en la logística de las dos grandes, pues háblanos un poco de la logística desde tu punto de vista, tanto de cómo es el guión que te llegaba, como de cómo es la relación con todo ese monstruo que hay detrás y que tú estás en tu casa, sigues en Segovia. Sí. Pues aquí en Segovia, pues haciendo... De Segovia a Los Ángeles. Pues bueno, respecto a lo primero, se ve que me tocó un editor que sabe. Porque a lo mejor otro no directamente ve el trabajo y dice, no, este no va a valer. Y decide no explorar y decide no insistir en ese dibujante. No recuerdo, no supe nunca quién fue el que dijo esa frase, pero se ve que vio algo en mí y lo que sobre todo era el tener un trazo mejor, más profesional. Yo hacía todo igual, o sea, al fondo igual que el personaje, o sea, así era el nivel. Pues esas son las pequeñas cosas que te iban diciendo, oye, pues mira, tienes que separar mejor los trazos, tienes que dar más importancia. Yo creo que sí que a mí sí que me gusta, por ejemplo, ya que me pongo tan a parir, pues sí que hay algo que me gusta, que es que sé narrar, digamos, que a lo mejor también viene eso por el tema del storyboard. No me meto además en demasiadas complicaciones y voy directo al grano. Con lo cual eso ya lo tenía ganado, no me lo tenían que explicar. Pero sí, a nivel técnica de dibujo sí era lo que tenía que ir cambiando, sí. Y respecto al otro, bueno, ya he dicho antes que no hay demasiadas diferencias entre, al menos lo que me llega a mí, entre Marvel y DC es exactamente igual. Y el tema del guión, eso depende más del guionista que de la editorial. Prácticamente son las mismas plantillas. Hay veces que el guionista le da por detallar más una escena y ponerse muy en plan escritor, muy poético, cosa que a los dibujantes no nos gusta nada, porque al menos a mí, porque a mí lo que me gusta es que me dé libertad.
O sea, yo lo que quiero es que me den 2 líneas y yo ya invento el resto. Ya que no creamos nosotros las historias, al menos dejar algo nuestro en las historias, que es a través de la narrativa. Y te puede tocar eso, un guionista más plomizo o un tío que te deje más libertad. Pero eso no depende de la editorial, depende del guionista. O sea, y además, como al igual que los dibujantes vamos cambiando de una editorial a otra prácticamente, te puedes encontrar un mismo guionista en dos... Hombre, no suele ser uno. Pero te puede pasar que un mismo guionista en las dos editoriales igual. No sé si... ¿Has llegado a tener problemas alguna vez de haber cambiado alguna manera en el guión, que veías que la narración no funcionaba, haberlo adaptado, que te haya dicho el guionista? Sí, pasa, pero yo no lo llamaría problema. Es más bien que yo, por ejemplo, veo que una solución narrativa es más fácil y es mejor, tal y como la hago yo, e intento convencerles de que se hagan con solución. Si al final me dicen que no, pues nada, no pasa nada y tiramos por el otro lado. Pero yo suelo ser un tipo que no pone demasiados problemas, ¿no? Y ya te digo, como sí creo que sí que dejan libertad, bastante libertad, aunque parezca mentira, en las grandes más que en las pequeñas. No he tenido, alguna vez sí, pero ni siquiera el problema, no son ni roces, es nada, es una diferencia de opinión, oye, pues esto va por aquí o por el otro lado. Hay una serie que... está aquí Ángel que quiere preguntar. Ahí has pasado hace 4 o 5 viñetas una solución muy interesante. Cuentas en doble página una viñeta, una sucesión de viñetas sobre un clavo. ¿Esa solución fue cosa tuya? No, eso era de guión. Esa no, sí. Eso era de guión, sí. Luego ya yo administro los tamaños, pero la importancia de las viñetas, la más pequeña la que es menos importante y más grande la que es más. Pero esa era cosa de guión, sí. No, ya te digo que yo, por ejemplo, no se verán mis cómics demasiado tipo de cosas así. No me gusta una narración más clásica, que se entienda. Es mi modo de verlo, porque sí que hay dibujantes cojonudos, que no voy a dar nombres, que me encantan y que son infinitamente mejores que yo, pero que luego no me gusta nada cómo narran y al final no acabas sabiendo dónde empieza la página y dónde termina. Eso me echa para atrás. Casi, hombre, hay que ser bueno en esto, hay que dibujar bien, pero una parte esencial es la narrativa en el cómic y yo eso lo digo muy mal, cuando no se entiende lo que coño pasa aquí, no tiene sentido. Y esto es una solución muy original, pero hay que verlo, puede ser muy lioso, porque claro, un clavo, vale, cojonudo, pero tienes que llenarlo con 20 viñetas, ¿no? Por cuántas habría, pero... Unas cuantas. Y era como muy complicado, y a ver cómo lo hago. Podía haberlo hecho quizá de otra manera. Una perspectiva del clavo, por ejemplo, para que me dé más hueco, pero me acuerdo de ese cómic completamente, es más claro que me acuerdo, porque me tocó una vez hacer 4 páginas en un día, que eso es algo que no. Pero por tiempos y cosas así me tocó, con lo cual no estaba yo para ponerme muy creativo. Hice el clavo y otro por saco, así, frontal. Encima ya... Y había otra también en ese cómic que era un clavo y eran canicas también. Pero bueno, eso era más fácil, porque eran canicas, canica, viñeta, vale, eso es sencillo. Pero el del clavo, no sé, la verdad es que, bueno, me gusta que te haya gustado, pero a mí no. Fue cosa de guionista, sí. Hay una serie que hiciste, yo creo que más o menos por esa época, para un cómic que era el Pedernal. Sí. Con Dan Abnett y Lanning, Sí. pero que además tenía una estructura, yo creo que estas son imágenes, sí. Que tenía una estructura un tanto, porque tú hacías como las primeras páginas y Tom Deren y hacía las siguientes. Sí. ¿Cómo fue? ¿Porque no te daba tiempo de terminarlo? No, venía dado. Yo creo que como él, a lo mejor, es que no recuerdo, yo creo que él ya tenía la serie antes, no lo juraría, pero... Y yo creo que a lo mejor decidieron, en vez de prescindir de él, pues dijeron, pues mira, tú para la Liga de Campeones y tú para la Copa. O sea, los dos porteros, pues ahí, y bien, mitad y mitad. Estructuraban las historias de manera, y eso sí que fue inteligente, en vez de... Bueno, antes se intenta, cuando van a estar trabajando dos dibujantes,
pues que se dediquen, digamos, a cada uno a un arco de la historia dentro de la misma historia. O hay un flashback, pues tú haces el flashback. Y aquí lo hicieron muy bien. Pues se dividía bastante bien entre lo que hacía él y lo que hacía yo. Argumentalmente tenía más sentido que en otros cómics. Pero no sé el motivo, no sé por qué nos mantuvieron los dos, pero bueno. Sí que me gustó esa serie, sí. Y sobre todo el color me gustó. Y ya que hablamos de Abnett y antes hablamos de Paul Dini, Jenkins y tal, ¿cómo es en general tu trato con los guionistas? ¿Hay alguno con el que te has sentido más identificado? ¿Es cierto que este tío tiene unas ideas similares a las mías? A mí me gustó el J.M. de Mateis, que trabajé con él en la Liga de la Justicia Oscura. Y sí, me sentí muy cómodo con él. Tenía un proyecto que a mí me gustaba. Normalmente el trato no es directo con el guionista, en mi caso. Algunas veces pues, hay alguna diferencia de opiniones, pues sí, hay mensajes ahí. Como todo es por internet, es todo bastante impersonal. Luego he tenido ocasión de conocerles en persona, pues en las convenciones. Pero quitando eso, es eso, a través de correos y más. Y sí, quizá con él, con De Mateis. Y Paul Jenkins. ¿A De Mateis lo conociste probablemente? Sí. Y trabajé con Mark Workman, por ejemplo. Mira, con Workman, muy curioso. No sé si conocéis a Mark Workman en persona, pero es un tío cojonudo también, es una persona encantadora. Sin embargo, es verdad que no conectábamos demasiado. Era con Superboy. Superboy, sí. A mí me gustó el dibujo mío, eso es una crítica mía, y yo creo que él no estaba tampoco muy contento. Esa serie no. Luego la cogió Jorge Jiménez, que empezaba más o menos, y lo hizo bastante mejor que yo, sí. Pero vamos, sí, eso como no es el trato diario con ellos, no hay ni problemas ni amores tampoco. Pues podemos seguir hablando de Mateis un poco, porque la verdad que es un tipo que tuvimos aquí, yo creo que hace 2 años, hubo de Victoria 2 años, 3. Bien, unos pocos años. 32, 1-3 y otro unos pocos años, pero la verdad que dejó entre nosotros, que ya lo conocíamos evidentemente por su trabajo, pero dejó pues personalmente, pues es un tipo que marca. Sí. ¿Cómo fue tu llegada ahí a la Liga de la Justicia Oscura? Que ya estaba ya en los últimos números. Yo creo que hiciste tú más o menos con los 10. Sí, pero no se sabía, iba bastante bien, la verdad, y tenía buenas críticas, se vendía, ¿no? O sea, luego, es verdad que se clausuró, pero en aquel momento creo que no se tenía la idea de que se iba a cerrar. Iba a decir tan pronto, no sé cuántos números estuve, yo creo que sí estuve, no sé si 10 a lo mejor. Sí, yo creo que 10 o una cosa variada. Entonces, claro, 10 significa que no estaba a la vista el cierre, la clausura. Y luego han vuelto a abrirlo otra vez con Álvaro y Raúl, que también están haciendo un trabajo cojonudo. Pues no lo recuerdo porque no sé de dónde venía, de hecho, de qué cómic venía ahora. Pero vamos, ya te digo que normalmente me llegan los proyectos, no elijo. Y nunca he querido además elegir porque eso te da, a mí me gusta porque te da cierta libertad creativa, estar cambiando a veces de trabajo. Estar siempre en el mismo a mí me cansa un poco, la verdad. Te da seguridad y dices, bueno, voy a estar trabajando un añito entero, eso está bien. Pero también a veces te puede llegar a cansar, sobre todo si la historia no te gusta. En mi caso, como sí que me gustaba, pues no tenía ningún problema. Y de todos estos ambientes que tienes que dibujar porque vamos a ver, por ejemplo, estamos viendo ahora tu Nightwing, la Liga de la Justicia Oscura, pues evidentemente tratabas con temas muy fantásticos, sí, con los personajes de la parte más mágica del universo DC, o ya las sirenas, las musas ¿en qué ambientes te sientes más, o Hypernatural, que es de ciencia ficción, en qué ambientes te sientes más cómodo, que te guste más, que dices, bueno, ya un guión de ciencia ficción, qué bien o qué mal, o sea, ¿cuál es? ¿O prefiero hacer algo más urbano? Me gusta más el plan urbano, pero más que nada porque siempre quedan más resultonas las páginas con una ciudad al fondo, así. Pero no, yo estuve trabajando para Green Lantern Corps, creo recordar, que era también así en el espacio y estas cosas,
y me resultó más aburrido, no sé por qué. Quizá por eso, quizás sí, no tanto que sea excesivamente fantástico, digamos, por un lado mola porque te da la posibilidad de eso, dibujar mundos y cosas así, pero a mí me gusta más urbano, sí. No sé, no te sabría tampoco decir, aparte por eso de los fondos y tal, no sé, algo más pegado a la realidad. No se ha dado mucho, claro, dedicándome a esto de los superhéroes, pues es complicado, pero sí, sería más, me gustaría más, por ejemplo, un tipo policía o algo así, yo disfrutaría más. ¿Sí? Luego, también añadiste hace relativamente poco otra editorial nueva a la colección, es trabajar en Valiant, con Ninja. Sí. ¿Cómo es el trato ahí con Valiant? Porque había alguna gente que se quejaba un poco de que si no pagaban bien, Yo no pagaban tiempo, ¿no? empecé cuando les iba de puta madre, que fue a los 2 años. Yo cuando he estado en Nueva York he estado en las oficinas y he visto cómo crecían y vi cómo era de pequeñita la primera y el año siguiente era ya el doble. Y fue ahí ya cuando me metieron. Y el año que he estado más o menos, yo creo que año así, sumando proyectos y además cuando no he trabajado con ellos, o sea, haciendo los cómics, he hecho diseño de personajes, que eso me gusta bastante, la verdad. Era un trato bastante amable y yo pillé la época buena. Es verdad que luego ya, hablando con colegas que han trabajado ahí, sí que me han dicho que la cosa se ha ido un poco al traste, sí. Pero yo cuando estuve no tuve ninguna queja. No puedo decir nada malo. Yo la verdad que no sabía, como nos comentabas al principio, de tu faceta de que querías ser director de cine. ¿Hasta qué punto ese presunto, ese que quería ser director de cine, muestra eso en sus cómics? No, yo creo que no. De hecho, he hablado de lo del storyboard, pero en realidad no tiene mucho que ver con el cómic. Siempre se dice que hay muchas conexiones entre el cine y el cómic. Yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, en mi caso no hay ninguna influencia. O sea, el encuadre, pero el caso del cómic te da mucha más libertad que en el caso del cine. Pero no, yo en realidad sí que es verdad que no lo veo. También depende del autor, claro, hay autores que se quieren acercar más a eso. Yo no me quiero. No, yo veo las diferencias suficientemente para que no haya demasiada influencia en mí a la hora de trabajar. ¿Y ahora mismo estás satisfecho de haber tirado por aquí en vez de seguir? Sí, vamos. Una cosa es que a lo mejor sí que esa espinita la voy a tener clavada de poder hacer una película buena, pero no, yo estoy muy contento donde estoy, sí. A pesar de las malditas fechas de entrega, que eso es una cosa bastante estresante, que al principio me daba bastante igual y ahora me cuesta cada vez más, sí. Ahora me gustaría tener más tiempo. Ahora, por ejemplo, que no puedo decirlo porque estoy a una más que voy a incorporar, que es una de videojuegos que va a sacar un cómic de uno de los personajes. Ahí, por ejemplo, me da mucho más tiempo. Es una cosa bastante... estoy muy cómodo. Aparte que me da mejor. Pero estoy muy cómodo porque llega un momento en el que necesitas más tiempo. O sea, se nota la calidad de un trabajo cuando te da más tiempo. Y en mi caso, seguro, vamos, eso lo tengo claro. Miro los cómics que he hecho que no me gustan y el 100% han tenido que ver con las fechas de entrega, los retrasos en los guiones. Eso a mí, yo antes me daba igual, ahora lo llevo cada vez peor. Ahora ya miro más, ahora ya elijo más. Si puedo elegir, claro. Que no siempre es el caso. Diego. Sí, precisamente en ese proceso decías antes que de cómic habías leído más bien poco, y a mí lo que me interesaba era saber en ese proceso, mientras estás en las independientes pequeñas y estás antes de dar el salto a las grandes, te documentas de alguna forma, empiezas a leer clásicos de cómic. ¿Cómo llegas tú a dominar el lenguaje del cómic? Porque estás diciendo que te separas del storyboard, que efectivamente no es lo mismo. ¿De dónde sacas la información para conocer los rudimentos básicos del cómic? Y si leíste la obra en concreto de algún autor, si hay algún dibujante que te haya gustado especialmente. ¿Cómo fue todo ese proceso tuyo de formación y de readaptación al lenguaje de la historieta?
Bueno, es verdad que no leía cómics, pero sí, bueno, el cómic europeo sí que he leído. Blueberry me salió antes, porque menos mal que se había, si no me diría. Pero es así, con lo cual era una narrativa muy clásica, es casi frontal, es como el cine clásico. Y básicamente tiraba de ahí, no tenía ninguna referencia. Luego, al meter temas en temas superheroicos y tal, claro, ya amplías las miras y intentas así. Pero yo creo que es algo que sí que tengo un poco natural en mí. Eso sí que no lo he aprendido demasiado de otros cómics. Sí, no sería ninguno, pero no por nada. Básicamente no lo tenía en mi ADN porque no había leído. Entonces, sí que yo creo que, como he dicho antes, creo que la narrativa que uso es algo casi de cajones, saber qué dice la escena, pues para que se vea fácil. El personaje principal está aquí, el que está detrás, pues detrás. Para mí es un proceso bastante natural. Eso lo llevo yo ahí metido así. No me llama mucho el cómic, por eso, no por nada especial, sino porque no tenía esa cultura de leer cómics. Y ahora que ya estoy más metido, sí leo algo más, pero casi por obligación, porque por tiempo es imposible. O sea, yo conozco otros dibujantes colegas que es que al final es eso, estás tan sujeto al tiempo, a las fechas, que pocos cómics puedes leer. Bueno, pocos cómics, pocas pelis y salir poco. Yo me tomo para no quemarme, que he estado a punto de quemarme un par de veces. De hecho, vengo de un tiempo que sí que considero que me he quemado. No sé si sigo en él, pero ahora estoy saliendo otra vez. Me tomo mi tiempo, o sea, hasta aquí tengo un horario laboral y ya. Y a las 8 o 7 y media tal lo dejo. Porque es que si sigo va a ser peor incluso el resultado. Luego es verdad que me tengo que dar alguna paliza, ¿no? Por precisamente permitir nuestros lujos, que son lujos. Pero es que si no lo hago, en mi caso particular me quemaría. Y sería peor, obviamente. Pues vamos, estamos ya casi, nos quedan, yo que sé, quizá un par de preguntitas. Bueno. Sí, yo tengo otra, una curiosidad. O sea, con tan poco tiempo, cuando te tienes que adaptar a una serie nueva y todas estas milongas que nos cuentan de la coherencia, las mitologías entrelazadas unas en otras. No, eso lo llevan ellos, ¿no? Yo creo que los dibujantes estamos para dibujar, no nos metemos tanto en eso. Y adaptarte a nuevos personajes no es complicado, quiero decir, es algo automático, de flash, salto de aquí, salto de aquí. Sí, claro, pero a ver, en el mundo maravilloso de internet, pues buscas las referencias enseguida, además tú tienes unas fechas, al menos en mi caso me ha pasado 1000 veces, tienes unas fechas de coño, un mes, con boga. Te tardan en enviar el guión 5 días más tarde del mes, bueno, vale, ya no es un mes, ya son menos días. Luego, claro, si es un personaje nuevo, tienes que buscarte las referencias. Si no las encuentras, porque a lo mejor es nuevo, te las tienen que dar. Vale, las pides, pues otros 5 días. Ya no es un mes, ya son 3 semanas, o menos de 3 semanas. Con lo cual, te tienes que aclimatar por cojones. Ya es así, tienes que hacerlo sobre la marcha. Así quedan algunos cómics como quedan, pero bueno, pues así. Intentar disimular tu ignorancia, demostrar que te estás haciendo un nuevo personaje, haciéndolo de manera lo más profesional posible para que esa coherencia exista de verdad. Pero muchas veces eres a salto de mata. O sea, yo hay veces que, por ejemplo, me han hecho cambiar algún detalle de algún traje a mitad de camino. Y como no había tiempo de rectificar, pues aparece en un cómic, pues entonces, casi ese detalle en uno y el otro en otro. Y no puedes hacer nada. Yo, por ejemplo, insisto en poder cambiarlo, pero da igual. Ya estamos en hora y en fecha, pues hay que entregar. Así que suceden estas cosas así. Deberían tomarse con más calma los tiempos, pero esto es una industria y hay que entregar uno al mes, es así. Así que así vamos. Uno de los, yo creo que lo último quizá que hemos visto por aquí tuyo es tu participación en el Capitán América de Nick Spencer. Que fue una obra evidentemente que tuvo muchísima polémica. Me gustaría que nos contaras cómo fue tu llegada a esta serie y si de alguna manera esta polémica te alcanzó a ti algo. Pero por lo de que el Capi es automático. Sí, todas estas peleas que hubo y... Bueno, también había gente que se metía porque nos habíamos cargado el cráneo rojo. De hecho, yo creo que es el mi cómic en el que... Esto es curioso también.
Yo no sé hasta qué punto, claro, que como no lo sé, no me voy a meter en camisa de 11 horas. Pero a mí se me prometió que iba a hacer los cómics enteros yo. Era Javier Pina, ¿no? Javier Pina, sí, Correcto. Bueno, al final, igual que lo de Boom, pues división. Él hacía la mitad y yo hacía la otra mitad. Bueno, vale. Pero yo creo que eso sí que tiene una explicación porque los tiempos se les echaron encima rapidísimamente, no sé por qué. Y tengo la sensación de que fue un poco a trompicones esa serie, no sé, es mi sensación. Al menos a la hora de los horarios y las fechas de entrega, yo tenía esa sensación todo el rato así. No, a mí no miro demasiado las críticas ni me meto demasiado en el mundo del fan, que es muy lícito que tengan este tipo de problemas a veces con los guiones. Cuando me llega el guion, pues no tengo que dibujar, no tengo esos problemas. Sí, pues yo creo recordar que hubo hasta amenazas a muerte. ¿Ah, sí? Joder, o sea, menos mal que te... Sí, que por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería para ti el proyecto ideal? Y si te tienen que ahora decir, bueno, puedo elegir yo que hacer un cómic o quizás escribirlo tú, no sé. Claro, yo antes, la verdad, cuando empecé en esto, siempre tenía la idea de ser dibujante del cómic. O sea, no tenía, quiero contar una historia, ¿no? Era, pues eso, me toca hacer el dibujo que toca y luego lo mejor que puedo. Ahora con el tiempo, pues a lo mejor sí que me gustaría, o sea, no es algo que lo esté deseando, pero sí, quizá contar algo más, si no un guión mío, poder meter mano en el guión de turno, pero eso es muy complicado. O sea, o eres una estrella o, en mi caso, no estoy para permitirme ese tipo de lujos. Como te he dicho, ya me gustaría eso, algo más urbano, más tipo cine negro, más algo así, no tan superhéroes. Que no es que no me guste dibujarlos, pero claro, como es lo que más he hecho, pues cambiar no estaría mal. Y se asemejaba un poco, sin serlo, a la Liga de la Justicia Oscura. Por eso te he dicho que estaba más cómodo con ese cómic. Porque, a ver, es evidentemente superhéroes y tal, pero eso es un lado más mágico, es otro rollo, digamos. Pero luego cuando hice lo de Capitán América, pues encantado, porque yo creo que es la serie más importante en la que he estado. Creo. Bueno, no sé, tendría que sí, bueno, por lo menos ha sido una serie que al menos ha tenido cierta trascendencia. Y es curioso porque esto no promete nunca nada. Fue terminar este cómic y estar sin curro unos meses. Vale, entonces... A lo mejor fue por culpa de las polémicas, no lo sé. Pero fue así, sí. Dije, pues puta madre, da un paso más en mi carrera, me han pagado más, no sé qué. Pues, rachas. Entonces, si no hay ninguna pregunta por ahí, cuéntanos ya qué estás haciendo ahora. Pues eso es lo que te estaba comentando, lo del videojuego. El videojuego. Que eso va más lento, pero bueno, veremos. ¿Y del cómic no tienes nada por ahí? No, porque no tengo tiempo. O sea, es verdad que ahora tengo más tiempo, eso es cierto. Pero cuando estoy en un trabajo, quiero estar en ese trabajo. En mi época, que ya de coger cualquier cosa, ya te he dicho que me viene mal ahora. O sea, yo ya quiero tomármelo todo con más calma. No voy a ponerme a buscar si ya tengo algo. Pues la verdad que te estamos muy agradecidos, porque yo no sé si sabéis que Andrés pues acaba prácticamente de posarse del tren desde ahí, desde su Segovia natal y del tren directo a la mesa. Sí. O sea que esto es lo único que conoce las jornadas. A partir de aquí espero que les vaya disfrutando todos estos días con todo el resto de fans y el resto de creadores. Hemos visto, yo creo que gran parte de tu trabajo, yo creo que hemos podido darnos cuenta de tu talento, de tu capacidad de adaptación a diferentes géneros y que, en fin, que es un placer tenerte aquí y vamos a demostrarte un aplauso. Gracias. Y ahora unos momentos, Ángel y Miguel Ángel.